por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en sueños, en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío santo, voy a hablar tu palabra, Dios mío, que tú me diste para compartir a tu pueblo. Señor santo, yo te ruego, Padre, que tu palabra sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros, así como ya la sembraste en mí primeramente, Padre santo. Dios mío santo, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tu pueblo, Dios mío, reciba la palabra que tú nos traes en este momento, Señor amado, y sea usted pasando una vez más ese carbón encendido de su santo altar sobre estos labios, y los santifique, y no salga cosa inmunda. Ningún sonido de mis labios salga una palabra de hombre que lastime a tu pueblo, Dios mío santo, sino que sea una palabra, ya sea de corrección o de bendición. Tú sabes cómo te mueves, porque yo creo, Dios mío, que toda tu palabra es bendición cuando la tomamos conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Voy a hablar de este pasaje. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, estamos viviendo nuestras vidas dentro de un mundo donde florece a flor de piel, como se dice, la maldad, donde florece solamente el pecado. Es muy difícil mirar lo bueno. Y antes de seguir, yo voy a decirles el pequeño nombre que el Señor me dio en una revelación a esta palabra, y dice de esta manera: deja de pecar y haz lo que conviene. Como decía yo, vivimos una vida donde pareciera que casi por naturaleza, hasta en vuestros trabajos, ya sea el gran esfuerzo que tú hagas, donde trates de dar lo mejor de ti, venga alguien y lo más posible es que no te diga que ha mirado tu esfuerzo, lo bueno de tu esfuerzo, sino antes bien vaya a venir con una palabra de corrección viendo algún error que hayas cometido.
A veces en nuestras vidas tratas de hacer lo mejor para agradar al Señor, te metes con el Señor en ayuno y oración, y aún así caes en ocasiones en críticas y en juicios, a veces de los mismos hermanos de la iglesia, y eres contado en poco entre el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Y de acuerdo a la Biblia, yo puedo ver, y también en la vida que vivimos, donde podemos ver que casi pareciera que todo es pecado. Y la Biblia habla de dos tipos de pecados. Uno que es pecado de muerte y otro que no es pecado de muerte. Pero la Biblia no te explica, no te especifica cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte. Pero una cosa te puedo compartir, que para mí el pecado de muerte puede ser aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo de Dios, donde la Biblia dice que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y así sucesivamente. Leía yo la Biblia donde dice que toda injusticia es pecado. Amén. Gloria a Dios. Y meditando en todas estas cosas, cuando yo leía esta palabra del Señor, empecé a ver a cómo el Señor me guiaba, que hay un espíritu del diablo que está moviéndose desde tiempos antiguos y pareciera que va incrementando hoy en día en la iglesia, moviéndose en un pecado de inconformidad. Gloria a Dios. Hoy en día, el pecado de inconformidad, el pecado de murmuración, se mueve tanto en la iglesia como en este tiempo cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Hoy en día en la iglesia, el hermano refuta al hermano, la hermana refuta a la hermana, que se mueve este espíritu de inconformidad y de murmuración a tal grado que empieza a haber disensión aún en la propia iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sabía que lo más probable y a esta hora lo que menos iba a haber era un amén. Y yo vengo preparado. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y empecé a notar leyendo que María y Aarón, imagino que empezaron a decir: ¿qué acaso Jehová ha hablado nada más por Moisés y nosotros qué? ¿Acaso nada más Moisés tiene el privilegio de guiar al pueblo de Dios? ¿Acaso nada más Moisés tiene ese privilegio de ir y pasar ante su altar y abrir el servicio? ¿Y por qué a mí no me toman en cuenta? Si el hermano o la hermana cree que está bien, pues yo también estoy bien. ¿Por qué a mí no me permite ni siquiera pasar a cantar? Gloria a Dios. Yo no sé si me estoy dando a entender. Aleluya. Pero lo hablo de esta manera, como María y Aarón hablaron en contra de Moisés, teniéndolo
en poco, Aleluya. al grado que el mismo Dios tuvo que hablar por él. Aleluya. Porque dice la Biblia que Dios escuchó cuando ellos hablaron en contra de Moisés, y Dios mismo tuvo que decirles que fueran al tabernáculo de restauración. ¿Por qué al tabernáculo de restauración y no a otro lugar? Porque los que han leído la Biblia hemos leído que en el tabernáculo de reunión había muchas cosas que hacían, amén. Y había también el lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes pasaban allí a ese lugar. Gloria a Dios. Y cuando yo leía este pasaje, el Señor me trasladaba a lo que vivimos hoy en día. Aleluya. Muchas veces el pueblo de Dios tiende a tener en poco al pastor que el Señor nos ha puesto. Gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos en que el pueblo de Dios empieza a murmurar contra el pastor o la pastora que el Señor ha llamado para pastorear a su pueblo. Gloria a Dios. Me Aleluya. trasladaba al Señor a través de esta escritura. Y cuando yo digo la iglesia, no es precisamente este edificio, es a nivel mundial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que lo digan los hermanos y lleguen a pensar, este lo está diciendo por mí, este fue casi un machetazo, casi me dio la mitad. No, es a la iglesia del Señor a nivel mundial. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Me voy a brincar tantito. En uno de mis viajes a México, yo platicaba con mi mamá en casa, y yo sí voy a decir el nombre. Yo le dije a ella, le digo, oiga, jefecita, le dije yo, ¿por qué nuestro hermano Samuel y nuestro hermano Carlos no vienen a la iglesia si somos de aquí? Digo, yo cuando llego, corro a los pies de Jesucristo ante el altar y darle gracias, Señor, porque aquí estoy, y trato de no faltar a la iglesia cuando voy. Amén. Es el pueblo donde uno va y la iglesia está cerca. Gloria al Señor. Y me dice, es que no les gusta cómo predica el pastor David, por eso no vienen. Yo dije, vaya, mira, qué bonito, dije yo, qué bonito, no les gusta cómo predica el pastor, dije yo. Entonces, cuando yo leía esto, amén, me trasladaba al Señor a la vida que a veces vivimos los hermanos dentro de la iglesia. Murmuramos en contra del pastor, no nos agrada la forma en que llevan el orden de la iglesia, no nos agrada la forma en que predican, y a veces tal vez lo hacemos ingenuamente sin estudiar ni profundizar las escrituras, que hay un Dios que a ellos los respalda. Se equivoquen como varones humanamente o no, hay un Dios que los está respaldando, y siento la presencia de, ay Dios mío santo, yo venía con ganas de sentir al Señor y yo no la sentí ahí, la estoy sintiendo ahorita. Bendito sea su nombre, aleluya. Oh, santo es el Cordero de Dios. Y hay veces cuando nosotros empezamos a actuar, a hablar de esta manera, ya sea dentro de la iglesia o afuera de la iglesia, contra tu hermano, contra tu hermana, déjame decirte que estás corriendo el riesgo de que el Señor se aparte de tu vida, así como se apartó de María y de Aarón. Y no obstante, aparte de que corres el riesgo de que se aparte de tu vida, de tu familia, corres el riesgo de que Él mismo te envíe a alguien y te traiga a su casa, al tabernáculo de restauración,
y no te deje entrar. Gloria al Señor. Porque como yo leo, la Biblia me dicta que Jehová se puso a la puerta. No me dice que entraron al tabernáculo. Se puso a la puerta. A mí me dice la Biblia que el Señor de allí los reprendió y les dijo: ¿por qué pues no tenéis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés, que me es fiel en toda mi casa? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cómo el Señor los respaldó y le tuvo que recalcar a ellos dos que habían visto a su siervo en poco, y les aclara el Señor y les explica: cuando haya profetas entre ustedes, entre el pueblo, yo me le apareceré en sueños y en visiones, pero no así a Moisés, porque él habla conmigo cara a cara. ¿Por qué no tenéis temor de hablar en contra de mi siervo? Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Y me traslada el Señor a estos días. Pasa el pastor y lo primero que se escucha dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, las murmuraciones de que no le gustó la prédica, de que fue muy fuerte, de que predicó enojado, de que ni ayunó, ni oró, predicó carnal, no fue palabra de Dios, sino palabra de hombre, sin saber que el Señor te puede llamar la atención. Aparte, me traslada el Señor a estos días que muchas veces, aparte de tener en poco al pastor, al copastor, ni se diga. Gloria al Señor. Aleluya. En todo se está en desacuerdo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto se mueve a nivel mundial. Se escucha cómo el enemigo trabaja muy, pero muy eficaz y muy inteligentemente, se cuela a la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y miren, hermanos, a mí la Biblia me dice que solamente había dos hombres que eran justos en la tierra, en el mundo. En aquellos tiempos antiguos, a mí la Biblia me dice que Moisés era un siervo manso más que todos sobre la tierra. Gloria a Jesús. Y ahí va una clave para aquel que quiere ser victorioso en el camino del Señor. Ahí te va una clave que yo he puesto por práctica en mi vida y la he puesto por obra en mi vida para sostenerme gracias a la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En aquellos tiempos Moisés era el más manso. Viene Jesucristo y me dice y te dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Gloria a Dios. Amén, La clave para ser un cristiano victorioso es que tú aprendas a ser humilde de corazón. Gloria a Dios. Cuando tú sepas hacer humilde, tú vas a aprender a amar a aquel que te vitupera, aquel que te aborrece en tu trabajo, aquel que habla pestes de ti, aquel que te empieza a desear mal. Y cuando tú aprendes a ser manso de corazón, te doy un consejo: sácate un día de ayuno y ven al altar y dile: Padre, hoy en día yo humillo mi alma delante de ti y me abstengo de alimento y de tomar por este varón, por esta sierva, porque por fe yo lo sigo viendo sierva al tiempo tuyo, pero yo clamo por esta persona. Cuando tú aprendes a ser humilde, tú vas a ver un cambio en tu vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. amén, aleluya. ¿Por qué la Biblia también habla de dos pecados
pecado de muerte y no de muerte, también la Biblia nos habla de dos clases de yugo. Cuando oramos en la iglesia y empezamos a decir, Señor, rompe las cadenas, Gloria al Señor. quebranta las ligaduras, pudre el yugo. Asegúrate que sepas identificar de qué yugo estás hablando, porque el Señor te dice que eches tu yugo como Él, donde Jesucristo nos dice, ligera es mi carga, aprended de mí, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Asegúrate de que cuando oremos le digamos al Señor, pudre el yugo, pero de iniquidad. Gloria a Jesús. No el yugo que el Señor nos pide que nos echemos. Porque cuando escuchamos la palabra del Señor y viene una palabra tajante y uno allá como que, ay, esa me dolió, de seguro sabe mi vida, de seguro alguien se la contó, porque también se escucha eso cuando vienen siervos del Señor y hablan y dicen, ese le contó a fulano y fue le dijo a él, y por qué casualidad que habló de mí. Pero eso, hermanos, yo te voy a decir eso por experiencia, es cuando tú caminas en el camino del Señor, pero un piecito está para allá, o a lo mejor el taloncito, o a lo mejor la puntita. Hey, el Señor te dice, no, mételo para acá. Si te estoy hablando es porque te amo, hijo mío. Es porque yo no quiero que te pierdas. Es porque yo quiero que tú veas mi gloria. Es porque yo quiero usarte para que prediques mi palabra. Es para que yo quiero que tú pases y me cantes esas alabanzas que me cantaba, donde tú tocabas mi corazón, donde yo descendía, te abrazaba, te acariciaba y lloraba contigo y secaba tus lágrimas y esas lenguas que yo te daba. Así quiero que vuelvas a mi camino, dice el Señor. Aleluya, Cristo. Aleluya, Señor. Siento la presencia de Dios, hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Qué lindo es el Señor, amado. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Y esa clave yo la he aplicado en mi vida, hermano, en altas y bajas. Y el Señor me ha guardado. Y siempre le digo al Señor, guárdame de ese pensamiento satánico de vanagloria, tanto en tu camino como afuera, Padre, porque tú me has bendecido. Pero guarda mi corazón, no se vaya a inclinar hacia la riqueza, no se vaya a inclinar a las millonadas. Mejor déjame entonces como estoy, Gloria a Dios. porque yo no quiero perderme, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ligera es su carga, dice el Señor. Cuando tú aprendes a ser humilde, cuando tú aprendes a ser manso, déjame decirte que va a haber un cambio en tu vida. Gloria sea al Señor. Aleluya, Cristo. Cuando el Señor viene y me dice el tema de este mensaje en un sueño, y yo desperté de inmediato, porque me hablaba de una prédica. Yo nunca sabía cuándo se iba a predicar o se iba a hablar. Jamás lo supe. Yo he hablado a mi propio yo, a mi propio corazón, y he dicho, si una vez yo vuelvo a predicar en esta iglesia de Western City, va a ser la última vez que yo vuelva a predicar, y jamás volveré a predicar ahí. Me iré a otro lugar. Mira nada más qué bonito que habla el enemigo, hermanos. Negándote al llamado del Señor, estancando el ministerio que el Señor te ha dado. Líbranos el Señor si nos dejamos guiar por las cosas negativas que el enemigo pone a tu oído. Gloria a Cristo Jesús. La palabra del Señor fue certera. No tomes el asiento, el trono de Jesucristo te llamó Gloria para a Dios. trabajar para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya al Cordero de Dios. Cuando me traslada el Señor a la vida que vivimos hoy en día,
meditaba y me gozaba porque el Señor me regresaba a esa revelación y yo aplicaba esa palabra a mi corazón que me decía: deja de pecar y haz lo que conviene. Gloria al Si Señor. tú buscas en la Biblia, te vas a encontrar con infinidades de pasajes que dice la palabra conviene. Gloria a Dios. Hermanos, hay dos valores en estas dos palabras que te voy a decir. El pecado nos conduce a la muerte, a la perdición, a lo sucio, a lo peor que pueda haber y al infierno. Que Dios nos libre de ese lugar. Esa es la paga de ese pecado. Pero la palabra conviene también tiene su valor. Y estudiando la palabra de Dios, pude leer el Proverbios 25:11. Dice la palabra del Señor, dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Este es el valor de la palabra conviene. Cuando Jesucristo hacía milagros y según los discípulos se les hacía tarde para resucitar a los muertos, Él les decía: no, espera, porque así conviene. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el Señor sabía que tenía que llegar en un momento en que algún incrédulo iba a estar en ese momento y iba a ver cuando Él iba a resucitar a esos muertos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora mi alma, Dios mío santo. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque el pecado nos trae como por consecuencia la muerte, y el pecado que no sea de muerte, voy a ponerlo de esta manera, no muy profundo, puede que no te traiga la muerte. La muerte espiritual te la va a traer, esa es por seguro. Pero te puede traer consecuencias en tus finanzas, en tu familia, en tu trabajo. Puede ser que las cosas te estén marchando mal. Y hay veces nos suceden hasta accidentes. Y a veces decimos: el Señor me guardó. Ciertamente nos guardó el Señor. Pero pasamos por alto la corrección del Señor. Que puede ser que Él te llamó la atención para que uno reaccione. Y uno no nada más diga: me guardó el Señor, sino: Señor, ¿qué pasó en mí? ¿Qué hice? ¿Qué hablé? Meditar en mis caminos y ver por qué suceden esas cosas. Gloria a Dios. Cuando el Señor te dice: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Bueno, esa es una clave excelente, hermanos. Pero hoy en día es lo que menos aplica un cristiano a su vida. Aleluya. Porque hay hermanos y hay hermanas que hasta en sus trabajos escuchan que viene por ahí el enemigo usando a alguien y le dice: mira, aquella persona está hablando mal de ti. Y aquella persona sigue mofándose de ti y dice esto y dice lo otro. Y ahí va el hermano o el hermano escuchando la voz del enemigo y busca a esa persona y le dice: oye, ¿es cierto que tú andas hablando de mal de mí? Cuando tú quieras hablar mal de mí, ven y dímelo en mi cara. El Señor no nos indica ese camino. El Señor te dice: cuando alguien te vitupera, cuando alguien te obliga a cosas, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te obliga a caminar una milla, ve con ella dos. Cuando Él te pide su capa, dale todo de ti.
decirte, hermano, que tú vas a ser diferente. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Hay poder en Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Santo es el Cordero de Dios. A veces no es fácil, hermano. No es fácil soportar cuando un hermano o un amigo te vitupera de tal magnitud que tú sientes que ya no aguantas, que ya no soportas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo. Todo es un círculo que me fortalece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero aparte de que Él te fortalece, ¿qué te tocas a ti hacer para que tú seas fortalecido en Él? Amén. Venir a orar, apartar días de ayuno, hablar con hermanos, con hermanas, que te ayuden a levantarte, que te edifiquen. Pero si por ahí pones oído a otro hermano que a lo mejor está pasando también luchas terribles y ya casi está a punto de ser vencido, pues lo poquito que lleves también compártelo para que se levante y no llevar también tantas cosas como él. También hablan de ti, así como de mí. Que el Señor nos libre de esa maldad. Gloria a Cristo Jesús. Y hay momentos en que tú sientes que no puedes ya, que ya no toleras a esa persona. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 7, 8? Así que por cierto es ya. O sea, así que por cierto va a ser no. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué mejor? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Eso no lo vas a lograr con tan facilidad. Porque por naturaleza, la carne de nosotros tiende a querer defenderse. Gloria a Cristo Jesús. Voy a terminar pronto, hermano, para que vayamos a casa a descansar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo he notado que para lograr estas cosas es cuando tú meditas y le dices: Señor, si ya no vivo yo, es que ya no me mando yo. Si ya tú vives en mí, es que eres tú el que me manda a mí, eres tú el que me sigue, ya no yo. Y siempre pongo eso en práctica en mi vida. Si tú me diste un espíritu de dominio propio y no de cobardía, entonces ese espíritu va a dominar al viejo hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y si aparte tú me diste tu mente, ¿cómo pues yo voy a pensar como un impío? ¿Cómo pues yo voy a querer hacerle daño a un prójimo y pagarle mal por mal si yo debo de pensar con la mente de Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y me aferro a esas tres cosas. Y cuando yo siento que el viejo Martín, que era terrible, se levanta a pelear con el nuevo Martín, y en ocasiones nos damos unas agarradas que siento que casi me jala del pie y me lleva para allá, y yo digo: no. Entonces medito en la palabra del Señor y digo: Padre, si tu hijo
se apartó para ti, se aguardó para ti, siendo Dios, dejaste todo por mí, te fuiste al desierto, donde ahí se dice que si hace calor en el día es terrible ese calor, y si en la noche se dice que hace un frío terrible, y tú te apartaste, empezaste a sufrir desde antes que tú dieras tu vida. Gloria a Dios. Yo digo, Señor, Padre, pues no me queda de otra, digo, Señor. Me voy a tener que tomar esa arma que tú me dejaste, el ayuno y la oración. Gloria al Señor. Y Aleluya. cuando siento que ya no puedo y ya estoy, que no aguanto, busco la oficina allí de trabajo, me voy de rodillas y le digo, Señor, fortaléceme porque me siento débil. Me siento agotado. Físicamente me siento agotado, Señor. Fortaléceme. Y momentos que cuando oro le digo, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú me des la victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque ya no aguantan las rodillas, y digo, no, Señor, yo no me quiero levantar. Y viene el enemigo y te dice, te cita la palabra. Es que no tienes que sacrificarte. Y digo, espérate un momento, te conozco muy bien. También hay un pasaje que dice que debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Gloria al Mira, Señor. hermano, yo sé que no me lo vas a creer o te va a quedar en duda. Pero cuando yo he venido a orar aquí, yo he sentido a los demonios echar allá afuera, hasta haciendo que la puerta se oye, hermano. Y aquí peleando. Y regresando al pasaje bíblico, que la iglesia debe de entender que cuando tenemos en poco al pastor o al copastor, muchas veces por el pastor o el copastor, el hermano o la hermana, a veces por una persona, el Señor perdona a toda la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si tú te trasladas a la escritura, hay varios pasajes y te puedo dar 2 o 3. Uno, Moisés, cuando pecaba el pueblo y él se iba de rodillas y le decía al Señor, Señor, ¿qué van a decir de nosotros? Se van a burlar de ti, mi rey. Van a decir que por cuanto lo sacaste de Egipto y no pudiste meterlo a la tierra que fluye leche y miel, Dios mío, van a decir que los mataste porque no pudiste introducirlos. Y el Señor nos perdonaba. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué hizo con Lot? Empezó a darle números. Y por esta persona que Abraham estaba intercediendo, empezó a perdonar a todos. Desafortunadamente no se encontraron los que les iba diciendo. Y a veces el hermano o la hermana aquí está orando, gimiendo. El pastor, el copastor está clamando por el pueblo de Dios. Señor, no mires sus pecados porque son muchos. Muévete a misericordia, toca el corazón, inquiétalos, que te busquen de corazón. Mira, Señor, que se han apartado de ti. Vuélvelos a ti, papá. Que vengan a cantarte, Señor. Que vengan a gozarte, Señor, de ti. Que vengan a llenarse de ti. Que vengan a disfrutar de tu presencia. Porque no hay nada que valga más la pena que estar aquí delante de ti, Señor. Tráelos a tu casa, papá. Aleluya. Santo Cordero de Dios. Hermanos, yo sé que el Señor se mueve a misericordia. Amén. Para terminar, también hay que tener cuidado con las murmuraciones, las críticas. Cuando un hermano cae o se aparta del camino del Señor, desafortunadamente la iglesia, en vez de ir y acercarse al hermano, a la hermana, hermana, le extrañamos en la iglesia, la banca, su nombre todavía está ahí, hermanita. Mire, yo me acostumbré a verla tanto, me encariñé de verlo, hermano. Dígame qué puedo hacer por usted para ir a gozarnos con el Señor.
¿Puedo ayudarle en un ayuno, en algo, oración? Gloria a Dios. No. Le cae toda la iglesia encima como si fuera piñata, hermanos, a palazos. Y eso que era cristiano. Y míralo cómo anda, cómo lo trae el diablo revolcada. Mírala cómo anda. Aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué nos falta en nuestros corazones? Misericordia llega de parte de Dios, pero cuando tú aprendes a ser humilde y manso de corazón. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Para terminar, ya dije eso, ¿verdad? Tengamos cuidados, la iglesia del Señor a nivel mundial, porque corremos el riesgo de esas consecuencias, que el Señor se aparte de tu vida, que el Señor te cierre las puertas del tabernáculo de restauración, porque la Biblia me indica muy claramente que Él se aparta, porque Él no habita en el pecado, Él es santo, como Él no hay nadie, ama al pecador, pero no puede vivir contigo siendo un pecador. Gloria al Señor. Aleluya. Muchos dicen, es que el Señor está en mí, por el vivo su espíritu. Sí, su espíritu es de Él. Él te lo dio prestado. Cuando a Él le plazca, te lo quita y se lo lleva. Pero tu alma es la que tienes que pelear. La Biblia dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Cuidemos nuestra salvación con amor y temblor, dice el Señor. Y orar los unos por los otros. Yo a veces me he preguntado, Señor, tú me dices a mí que busque primero tu reino. Y no nada más eso. ¿Y qué sigue? Tu justicia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nosotros buscamos la cosa al revés. Buscamos primero las añadiduras y después el reino de los cielos y su justicia. Yo he querido decirles a ciertos hermanos, pero tengo miedo, la verdad tengo miedo a lastimarlos. Pero he querido decirles, hermano, hermana, no hay nada más mejor que estar ante la presencia de Dios. Véngase al culto más seguido. Mire, usted anda trabajando muy lejos. Ahí donde yo estoy ocupamos como 20, como 30 gente. Y ya les aumentaron hasta $4 más. Gloria a Dios. Para Aleluya. que tenga el tiempo de venir a orar. De no faltar a los servicios del Señor. Porque estamos buscando las añadiduras primero. Pero déjame decirte, hermano, no vale la pena. Gloria a Dios. Aleluya. Si algo me sobrepasé y que haya lastimado los corazones, les pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, pero siento que he hablado lo que el Señor me ha dado. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y me doy cuenta, les pido oraciones, porque honestamente el enemigo me ataca demasiado, hermano. Demasiado, como no tienen una idea. Sé que a todos nos atacan, ¿verdad? Pero han sido días difíciles, meses difíciles. Y esperemos en el Señor que nos siga usando y nos siga manteniendo en su camino, hermanos. Que no es fácil. Amén. Amén. Gloria Y tener cuidado de que el Señor se aparte de nosotros. Amén. Espero en el Señor que esta palabra haya sido sembrada en sus corazones de parte del Señor, de su Santo Espíritu, que nos ayude a meditar, porque también dice la palabra, hacer todo como si fuera para el Señor y hacer todo sin murmuraciones. Amén. Amén. Gloria a Cuando el Dios. Señor ponga en tu corazón participar, participa, hermano. Porque yo sé que antes de que yo ponga mis ojos a querer juzgarte, ahí lo voy a guardar en mi mente, en mi corazón. Porque yo sé que antes de eso, el Espíritu Santo de Dios, si tú te has rendido a Él, si tú has dejado que te haga una criatura nueva, antes de que cualquiera ponga los ojos en ti para juzgarte, estoy seguro que si tú te has entregado de corazón al Señor, el Espíritu Santo de Dios va a ser el primero que te va a decir
decir que mejor no pases. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y cuando el Señor ponga en el corazón del pastor, del copastor, invitarte a abrir el servicio, a dar una lectura, y lo digo por mí primeramente, de que tratemos de esforzarnos para el Señor, de no decir no, ¿verdad? Porque yo lo he hecho, hermanos. A mí me han invitado a predicar y yo desafortunadamente he caído en una situación tan complicada en mi vida en estos últimos meses de negocios y de trabajo, 12, 13 horas diarias, y se me hace muy difícil predicar la palabra del Señor. Ha sido un esfuerzo tremendo físicamente, mentalmente, meditar la palabra, profundizarla, orar, ayunar. No es fácil, amén. Pero cuando uno dice, les pido sus oraciones, hermano, es porque vamos a orar, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Padre bendito del cielo, mi alma te alaba y te glorifica y te bendice, te da toda honra y toda gloria, bendito Dios. Sí, Señor. Aleluya. Señor amado, yo he predicado tu palabra, Padre celestial. Ayúdanos, Dios mío santo, para serte fiel. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios mío celestial, para que no caigamos en tal maldad de murmuraciones o críticas o juzgarnos los unos a los otros, sino mirarnos con amor, Padre, ayudándonos unos al otro a seguir en tu camino, Señor amado, compartiendo tu palabra. Señor amado, he predicado este corto mensaje que tú me diste a mí, Señor, en aquella revelación. Gracias, Señor. Deja de pecar y haz lo que conviene. Padre Santo, te ruego que des fruto en los corazones, Dios mío santo, de todos tus siervos y tus siervas que han escuchado tu palabra en esta noche, Señor,